De cara y de perfil, presentado y dirigido por Justo Fuentes y Pedro Cortés. Hoy no hablaremos de lujo ni de grandes estrellas del cine, o al menos no como estamos acostumbrados a hacerlo. Hablaremos de un gran actor que nunca dejó de ser el hijo del trapero, alguien de origen humilde que desde pequeño tuvo que luchar con los prejuicios de una sociedad que le miraba por encima del hombro. Un hombre que se hizo a sí mismo, que peleó en muchos casos hasta la extenuación para conseguir todo lo que tenía. Alguien indomable y con mal genio, según algunas personas de la industria, pero que no dudó en mostrarse vulnerable ante una cámara, cuando la norma era ser un tipo duro. Alguien que compartió reparto con alguno de los nombres más grandes del celuloide internacional, y que formó parte de ese Olimpo en el que solo pueden estar los más grandes. Aún así, se atrevió a luchar contra la injusticia, arriesgando todo lo que tenía, por lo que sus principios le dictaban que era correcto. Hoy hablaremos del que fue el verdadero Espartaco, entre muchos que dijeron serlo. Arrancamos programa y lo hacemos con una gran historia. Bueno, pues decía que arrancábamos programa, lo vamos a hacer con una gran historia y yo no me voy a entretener mucho en presentaciones, vamos a saludar muy rápido porque hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas de las que vamos a hablar. Justo, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Preparado? ¿Listo? Listo para otro programa más. ¿Vestido de cintura para arriba? Vestido de cintura para arriba, hoy me he puesto los calcetines. Genial, genial. Bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, lo vamos a hacer todo muy rápido porque ya digo que hay muchas cosas que contar. Tenemos con nosotros hoy a alguien que me apetecía mucho traer. De hecho, cuando empezamos con la idea del programa era una de las personas que tenía en mente. Y lo presento sin más, que es Miguel Dávila, que es doctor en Historia por la Universidad de Granada, licenciado en Humanidades, que no me salía, por la Universidad de Jaén, máster en Documentación, miembro del grupo de investigación, imagen y memoria, miradas transversales entre la historia y los medios audiovisuales. Es investigador, colaborador en magazines culturales online, técnico de biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía. Y si sigo, pues se me va. Así que, Miguel, hola, ¿qué tal? Buenas, y padre, y marido. Muy buenas. Sí, ha sonado como un poco a Gladiator eso, ¿eh? No sé. No tengo una granja en Emérita, pero bueno. Bueno, pues no vamos a hablar de Gladiator, pero oye, mira, ha salido casi sin tal, así que va cerca. Cuéntanos, Miguel, ¿de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Isur Danielovich. Os sonará un montón. Sí, además viniendo de Jacinto Molina, pues ya ves. Hombre, claro. Pues Isur Danielovich, un chico que nació en Estados Unidos, hijo de inmigrantes rusos, judíos, analfabetos, no sabían ni siquiera firmar su nombre, hijo de un trapero y de un ama de casa, y un chico que pasó una infancia muy muy dura desde los estratos más bajos de la sociedad estadounidense, y siendo hijo de inmigrante y siendo hijo de inmigrantes judíos, que lo cual no era moco de pavo por entonces. Él nació en el año 16, en 1916, no en 2016, o sea que, y nos dejó este año, en 2020, o sea que murió con 103 años. Y todavía no he dicho el nombre real porque todavía no se lo había puesto. Ya tendrían que pasar unos cuantos años hasta que entrara en la universidad, que por cierto se la pagó siendo jardinero de la propia universidad, si no, no se podría haber pagado los estudios de letras. Se graduó en letras. Y luego se metió en teatro, y ya cuando entró en la Academia Americana de Teatro, ya por fin se cambió el nombre, con el que todos le conocemos, que es Kirk Douglas, o Douglas,
¿Qué hacemos? Ahí Douglas. Te estoy esperando justo Sin duda. que lo digas ya. Es Douglas. Douglas es el hijo. ¿Ves? Pues yo normalmente lo digo al revés. Yo digo Kirk Douglas y Michael Hombre, Douglas. yo sé porque mi madre, aparte de llamarle el del hoyillo, porque tiene el hoyo así en... Pues siempre ha sido Kirk Douglas. Kirk Douglas. Bueno, pues... Y de Clint Eastwood no no digo cómo lo llamaba. Mejor hablamos otro día. De Clint Eastwood. Bueno, ya aclarada la dicotomía de Douglas o Douglas, vamos al lío. Pero a mí me gustaba mucho más el otro nombre, el suyo auténtico. Isur Davivovich, ¿no? Danielovich. Sí, Danilovich. murciano. Sí, Total. Bueno, vamos a meternos en faena, que estamos muy dispersos. Justo, compórtate, por favor. Vale. Ya está, ya me haces quedar mal. En fin, vamos al lío. Vamos a las tradiciones de este programa. Vamos a la primera pregunta, que es... Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué elegir a Kirk Douglas, el del hoyillo? Pues elegirlo porque hay que hacerle un homenaje. Murió este año, en febrero de 2020, y hay que hacerle un homenaje a una persona que es y será una auténtica leyenda del cine y una leyenda cultural mundial. Y una persona que, fuera de ese personaje cinematográfico, también tiene muchísimo. O sea, el porqué es sobre todo por todo el jugo que se le puede sacar dentro y fuera de las cámaras a Kirk Douglas. Y tengo que decirlo también porque viene muy a colación el elegirlo. Cuando me lo propusiste, lo pensé rápido porque Rafa Valdivia, a quien vosotros os inspiró un poquito en vuestro programa, vuestro primer invitado. Un besito, Rafa. Un besito, Rafa, sí. Pues yo le tenía más o menos la idea de, en algún momento, tratar con él una película que trataba cosas de Kirk Douglas y de cosas que hablaremos hoy. Y como ya su programa ya finalizó, pues dije, vamos a hacerle también un poquito de homenaje a Rafa Valdivia, porque es un crack de las ondas, y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande, y fue el que me hizo pensar un poco precisamente en tratar a Kirk Douglas. Bueno, pues me uno yo también a ese homenaje a Kirk Douglas y a Rafa Valdivia, claro que sí, a los dos. Y con lo que has estado comentando, Miguel, a mí hay algo que yo lo digo, a mí me gusta contar las cosas off the record. Mientras venía hacia acá, me he encontrado con Miguel y hemos subido los dos. Y una de las cosas que hablábamos, ¿no? Porque hemos subido hablando del personaje en parte, ¿no? Era que cuando hablas de una superestrella, ¿no? Como es el caso de Kirk Douglas, parece que la parte personal de ese personaje se queda como un poco en la sombra, ¿no? Entonces... creo que es interesante que lo comentes y que lo traigas a colación, toda esa profundidad que tiene este personaje y muchas cosas de las que yo, por ejemplo, y no me canso de decirlo, me pasa con todos los personajes, no era consciente, ¿no? De esas ideas, de esa infancia que comentabas que duras un rato, hasta luego la implicación que Kirk Douglas tiene y va teniendo con los temas sociales. Sí, parte de una infancia pobre, muy, muy pobre, de una familia muy pobre. Ellos vivían en Ámsterdam, no en los Países Bajos, sino en una ciudad del estado de Nueva York, una ciudad industrial, pero ellos en el estrato más bajo, y además sufriendo desde muy pequeño el rechazo social, no solo por lo económico, sino también por su raza, por ser judío, por de dónde venía, tanto en lo social como en lo étnico, y eso es una de las cosas que le va a hacer forjar ese carácter tan duro, porque su infancia y su juventud fueron muy muy duras. Tuvo que trabajar desde muy pequeño para ganarse la vida, no él, sino para aportar a la familia, y porque su padre era un auténtico perla, un alcohólico que empedernido, el trapero, precisamente, era trapero, recogía trapos, recogía chatarra y la iba revendiendo. Pilla también en la etapa de la Gran Depresión, él nace en el 16, la Gran Depresión, el crack del 29, pues le pilló todavía allí con la familia, pero él era alguien que se le quedaba pequeño, se le quedaba pequeña su familia, porque eran 6 hermanas y él.
Se le quedaba pequeña su familia, se le quedaba pequeña su ciudad y quería aspirar a algo más, pero tuvo que sudar tinta para poder llegar a algo. Os decía antes, para hacer la universidad no se la podía costear, entonces le propusieron, y menos mal que se lo propusieron, ser jardinero en los años que estuviera en la universidad para pagarse la matrícula. O ya entrar con becas en la Escuela de Arte Dramático, y ya porque él quería ser actor desde muy pequeño, y trabajar en hoteles, trabajar... De hecho, hay una anécdota muy buena que habla un poco de esa dureza, de esa vida y ese rechazo, ese antisemitismo que él siempre condenó. Hay una anécdota muy buena que... Lo bueno que tiene Kirk Douglas, lo tuvo toda su vida, es que era, aparte de un personaje potente, era un personaje que no se cortaba un pelo. Y hay autobiografías para comprobarlo. Hay una del año 88 que es El hijo del trapero, que es una auténtica maravilla. Y además es un compendio de anécdotas, lo que tú decías, que no te esperas de una gran estrella, porque él lo decía, no, yo lo bueno que tenía es que como partí de lo más bajo, ya solo me faltaba subir, solo me quedaba subir, más bajo no podía caer. Y entonces hay muchísimas anécdotas. Si traigo esta, pues además voy a leerla porque no tiene desperdicio, para que veáis lo que él, ese antisemitismo que fue sufriendo desde muy muy pequeño, cómo llegaba a unos términos increíbles. Trabajando en un hotel de veraniego, la dueña del hotel en el último día de la temporada quiso seducirle. Entonces él decía que pensé en todas las cosas que le había oído decir. Hitler tiene razón, hay que destruir a los judíos. Jamás un judío pisará este hotel. Después de unos tragos terminamos en la cama. Es extraño lo afrodisíaco que puede ser el odio. Mi aborrecimiento se convirtió en una tremenda erección y empujé mi pene en su interior. Ella estaba húmeda y preparada para recibirme, sumamente apasionada en sus gemidos y quejidos. Me cercioré de que a pesar de tantos sonidos me oyera con toda claridad cuando le dije al oído: en tu interior hay una picha judía circuncidada. ¿Piensas que te contaminarás? ¿Que morirás contagiada? Soy judío. Te está un judío. Fijaos, ¿eh? No se cortaba escribiendo tampoco. No, además... Qué romanticismo. Sí. No, pero creo que tiene mucho que ver. Al final estamos hablando de una persona que tiene una infancia dura y que, en teoría, ya ha pasado por casi las peores cosas que puede pasar, y entonces... como que entiendes la vida de otra manera, ¿no? Entonces estamos hablando precisamente por eso. Este tipo de cosas es una forma un poco, vamos a decir, extraña, ¿no? Pero es una forma de reparar una injusticia, y eso lo vamos a ver a lo largo de la trayectoria de Kirk Douglas. Lo vamos a ver en varias ocasiones, y también creo que es una anécdota que es como muy representativa. Porque si hay otra característica que se le atribuye a Kirk Douglas también, es que tenía muy mala virgen. Sí, era muy temperamental. La verdad es que venía de una familia en la que el padre le zurraba día sí, día también. Pobreza, tener que hacer pequeños hurtos para poder sobrevivir, robar patatas para poder llevar a la mesa de su casa. Arrepentirse, luego lo lees en sus autobiografías y se arrepiente, pero es que eran momentos de auténtica necesidad. Entonces él reconoce haber robado, pero haber robado, no voy a decir por una causa justa, sino por absoluta necesidad. Y cómo una persona, eso, de tan bajo ya solo podía subir, pero no era solo subir, sino iba a subir y mucho, porque iba a tomar esas clases de arte dramático, iba a convertirse en actor. Se convierte en actor porque conoce a Lauren Bacall, a la actriz Lauren Bacall, y ella es la que le da la primera audición, le lleva a la primera audición y la gana. Fue en El extraño amor de Martha Ivers del año 46, y ahí hace su primer papel, y ahí empieza ya también a dejar muestra de que lo temperamental que era en la vida real iba también a vertirlo un poco en sus personajes, y son personajes potentes, personajes pasionales, personajes
que si bajaba un poquito el registro, si hacía otros personajes más reposados, no parecía que funcionara tan bien. Molaba más cuando es furioso. Hay muchas películas que recordaréis, ahora si queréis hablamos de algunas, en las que es puro nervio y pura rabia, ira. Él decía que era ira contra la injusticia que él pasó, pero también contra las injusticias que empezó a ver, no solo la pobreza o el antisemitismo, sino todo lo que empezó a ver en su vida, y se ve que no podía quedarse callado y lo que hacía era explotar, porque se lo pedía el cuerpo y explotaba contra las injusticias. No, además sí que se puede decir, ¿no? En cierta manera que en las primeras películas era como que hacía un poco de Kirk Douglas, ¿no? Sí, Entre sí. mucho sentido, hacía un poco de Kirk Douglas, pero luego sí que es verdad que, y esto es indudable, ¿no? Es un actor de mucho talento. Y en este personaje se conjugan dos cosas importantes, que son el talento y la constancia y la búsqueda de ese objetivo. Y precisamente, y ya entroncando un poco con el talento, muestra ese talento, esa capacidad de no solo hacer personajes de estos burrotes, ¿no? Sino que luego también se atrevió con otro tipo de personajes. Y así te parece, vamos entrando en materia con películas, con filmografía, y vamos entrando un poco por ahí. Que en la medida de lo posible sí que intentó tener un registro más amplio de personajes. Sí, quiso sobre todo apuntar alto, apuntar a lo más grande, lo más alto, los papeles más prestigiosos, no por ello los mejor pagados, porque hay un caso muy muy bueno que es la película El ídolo de barro del año 49, que es su primer gran papel, porque es el papel en el que le nominan por primera vez el Oscar al mejor actor. Y cogió hace de boxeador, cogió ese papel, dejando aparte un pedazo de contrato de $50,000 en otra película, pero que él pensaba que era un personaje muy plano y que este era más potente, y tan potente que era un boxeador, y le valió rebajarse sueldo y apostar por una producción más pequeña. Le valió para su primera nominación al Oscar. Bueno, ojo, tuvo 3 nominaciones al Oscar, no se lo dieron nunca, y aquí creo que entra mucho tanto su temperamento como sus ideas. Eso de luchar siempre contra la injusticia, tener tendencias izquierdistas, que eso en Hollywood nunca ha encajado bien, luego hablaremos, ya entraremos en materia. Se dice que lo que hizo fue generarse muchos enemigos en Hollywood y que al final no lo consiguió. Al final, en el año 96 le tuvieron que dar un Oscar honorífico. Tenía 80 años ya casi no hacía cine, pero había que dárselo porque llevaba una carrera, es que no sé si son casi 100 títulos, y de los cuales es que si vamos pasando los hemos visto, muchos. Seguro. Además que el Oscar honorífico muchas veces, o los premios honoríficos en general, es como una forma elegante de pedir perdón, ¿no? En muchos casos. Sí, o como suele ocurrir a veces en los Goya, de que se te muera al año siguiente el galardonado. Este duró 24 años más después del honorífico. Los honoríficos son hostia. Que se nos muere, ¿no? Hay que darle algo a este. No, hombre. bueno, con este señor tuvieron tiempo, 103 años cualquiera. De hecho, Michael Douglas, ¿Douglas? Douglas o Douglas, Douglas. el hijo de este señor, ¿no? Que cuando, no sé si fue cuando se casó, el caso que le dijo a Catherine Zeta-Jones: ya sabes tú que mi padre dura mucho, yo voy a durar mucho también. Tú verás si me quieres cuidar o no. Algo así. Lo típico de que Algo así. mi padre no se entierran a todos. Sí, algo así. No, le dijo algo así como que, oye, que yo también voy a durar la tira. Me vas a tener que aguantar bastante tiempo. Sí. Y ahí está. Y ahí lo sigue aguantando, sí. Michael y Joel son hijos del primer... Si es que hay tantas cosas que hablar de Kirk Douglas. Michael y Joel son los hijos del primer matrimonio de Diane Deal, que fue un matrimonio que sí, comenzó bien, pero luego Kirk Douglas era un pedazo de romántico, pero en plan romances extramatrimoniales, y tuvo romances con un montón de gente y ya no lo aguantó más y se divorció Diana de él. Si queréis os digo nombres, ahí vamos, Joan Crawford, Jean Tierney, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, todas esas... Y ya se divorció, y años después ya se casaría con la que ya se quedó casi toda su vida, con Anne Buydens, y con ella tuvo otros 2 hijos, Peter y Eric.
¿no? Y además que, claro, yo entiendo que esta parte también de Casanova pues tampoco le ayudó con el resto de la industria. Eso causaría sus problemillas, seguro. Por eso. Y aún así, pues mira, el hombre sobrevivió dentro, siendo una de las más grandes estrellas de aquella época, ¿no? Y sobrevive y lo hace muy bien y queda como uno de los grandísimos para la posteridad. Primero hay dos razones esenciales. Una es porque se puso a las órdenes de gente muy grande. Se puso a las órdenes con directores como Vincente Minnelli, Billy Wilder en una sola ocasión, pero un papelazo, Stanley Kubrick, con gente muy grande. Y aparte, él tomó una decisión después de unos cuantos años de hacer papeles que hay muchos que son bastante recordados. Está ahí El Gran Carnaval con Billy Wilder, que es un papelón, o Cautivos del Mal. Después tomó una decisión que ya había tomado su amigo Burt Lancaster, que era crearse su propia productora. ¿Para qué? Para hacer lo que le diera la gana, literalmente. Es decir, coger los proyectos que él quisiera. No siempre con él de protagonista, pero sí hacer lo que él quisiera, sin los grilletes de las grandes productoras. Porque las grandes productoras a mediados del siglo XX es que te decían hasta de qué color debías de llevar los calzoncillos. Es que era algo muy, muy cuadriculado, realmente muy economizado todo, porque eran los grandes peces gordos de Hollywood, eran economistas puros y duros, ¿no? Luego dejaban un poquito de manga ancha si veían que una cosa podía funcionar, pero eran economistas que lo miraban todo al dedillo. Y ahí, para salirse un poco no solo de los proyectos cinematográficos, sino también de lo ideológico, para hacer lo que él quería hacer, y esos testimonios desde la gran pantalla contra la injusticia, pues se creó su propia productora, la Brina Productions, que Brina es el nombre de su madre. Bueno, uno de los nombres que has nombrado, has nombrado pues otros nombres ilustres, ¿no? del cine. Has nombrado a Burt Lancaster, pero también has nombrado a Stanley Kubrick. Sí. Y Stanley Kubrick tiene presencia en distintos capítulos, ¿no? de la vida de Kirk Douglas, desde el principio de la carrera de Stanley Kubrick hasta luego más avanzado, ¿no? Sí, realmente no. Antes he dicho que él estuvo a las órdenes de, pero en este caso habría que hablar que Stanley Kubrick casi que nace como cineasta gracias a Kirk Douglas, porque él es el que le pega el gran impulso. Se conocieron. Hay que tener en cuenta que Stanley Kubrick, que es uno de los grandes directores de la historia del cine, él empezó como fotógrafo deportivo y fotógrafo para la revista Life o Time, no estoy seguro. Él era fotógrafo, pero luego se empieza a pasar al cine, empieza a hacer sus primeras películas, pero tenía un proyecto de una película que es Senderos de Gloria, que fue con la que precisamente con Rafa Valdivia tuve un programa. Y esa película Stanley Kubrick quería hacerla, pero no tenía quien se la financiara. Entonces le ofreció un tercio del presupuesto a Kirk Douglas, y fue Kirk Douglas el que dijo, no es solo que me des el tercio del presupuesto para que yo la protagonice, sino que yo te la pago a través de Brina Productions. Así que la película Senderos de Gloria, uno de los grandes alegatos antibelicistas de la historia, se la debemos no a Stanley Kubrick, se la debemos al que puso la pasta y luego se puso delante de la cámara, que es Kirk Douglas. Ahí comienza su relación, la relación entre ambos. Y luego sigue esa relación en otras películas, ahí te la estoy dejando botando. Pero una relación un poco con sub y bajas, ¿no? Con vaivenes. Bueno, vaivenes y casi hostias. Porque el proyecto de Espartaco, que da para hablar de muchísimo. Podríamos haber hecho el programa solo de Espartaco como personaje, pues, y nos habría dado, pero... Para la próxima, te lo adjudico. Pues ese da para 2-3 horas. En el proyecto de Espartaco, que también estaba detrás de Kirk Douglas como productor, pues no empezó a dirigirla Anthony Mann, y el que ponía el dinero, Kirk Douglas, empezó a ver que eso no funcionaba.
no funcionaba ni el guión de Howard Fast, basado en su propia novela, Spartacus, del año 51, y no funcionaba. Entonces decidió cambiar de director y cambiar de guionista, de eso hablamos luego. Decidió cambiar de director y puso a ese jovencito, muy jovencito, Stanley Kubrick, a las órdenes de un proyecto mastodóntico de $12 millones de la época, que por esos finales de los 50 más o menos, se estrenó en el 60, pero se duró más de un año el rodaje y todo. Poner a un jovencito al frente de una cosa tan gordísima no era normal, y lo hizo Kirk Douglas pensando en que era un gran director. Pero es que era un capullo. Stanley Kubrick, como muchos otros genios, era un poco peculiar. Y con peculiar me refiero a desagradable incluso con quien tenía por debajo. Se habla muchas veces que tenía una hostia. Sí. Se habla muchas veces de, por ejemplo, de Hitchcock y cómo maltrataba a sobre todo a sus intérpretes femeninas. Y también Stanley Kubrick, que es, no voy a decir legendario, sino está constatado que cómo le daba por repetir 90, 80, 100 veces una toma y dejar exhaustos a los intérpretes. Y lo que pasa es que aquí se topó con ese perfeccionismo, esa mente ajedrecística, topó con un tío con bien puestos y sin cortarse. La combinación es letal, es decir, tienes un tío que es exasperante, que dan ganas de hostiarlo, y un tío con mala virgen. Sí. O sea, esa combinación... Y no se cortaba. Hay un episodio muy, muy famoso que viene en otra de sus novelas autobiográficas, que es Yo soy Espartaco, rodar una película, acabar con las listas negras, de esta luego hablaremos más. Hay una anécdota muy buena que es en un momento de repetir no sé cuántas veces una toma, cogió Kirk Douglas en lo alto de una yegua, le arrinconó contra una pared y le dijo: el que paga soy yo, empieza a hacer caso a lo que te digo yo y cámbiate de ropa, soguarro. Es que la peculiaridad de los genios. Sí. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Ahí se juntaron dos que tela, pero aún así hicieron una obra maestra. Sí. Entre los dos y bueno, y todo el elenco de actores y actrices que había allí, que era muy bueno también. Y consiguieron una película que no solo fue una película, no solo fue una obra de arte, sino un símbolo, ¿no? En muchos sentidos. Sí, una película que ganó 4 Oscars, vestuario, fotografía, diseño de producción y a actor de reparto de Peter Ustinov, y una película legendaria, o sea, una película que dura 3 horas, hay que sentarse con ganas y con muchas palomitas, pero con ganas y no para sufrir, porque es una película que aunque dura 3 horas apabulla y te engancha, y puede tener ya, pues eso, tiene 60 años ya la película, pero es una de las grandes películas de la historia del cine. Y una película con mucha simbología libertaria, el propio personaje histórico de Espartaco es un personaje que se levantó como esclavo contra Roma, contra la mayor potencia por entonces, en el siglo I antes de nuestra era. Y una película que tiene una simbología casi mesiánica, como en ese final de la película, spoiler, de una película de hace 60 años, no pasa nada por hacer. Tiempo habéis tenido. Yo creo que sí, que ya se puede. La escena de la crucifixión final siempre se ha tomado como un símbolo religioso cristiano, como identificar una cosa con la otra, porque fue alguien que se levantó contra el mal y el poder. Y también hay un par de escenas hay una que es la famosa que recortaron en la original de las ostras y los caracoles. No en los años 60 hacer una insinuación sin insinuar, sino bastante gráfica, no había que pensar mucho, de homosexualidad así abierta en una gran producción de Hollywood, era algo que era impensable. Lo recortaron y luego, cuando se hizo la restauración, décadas después, ya se volvió a incluir. Y luego hay otra, después de la derrota en el campo de batalla del ejército de esclavos de Espartaco, cuando quieren identificarlo, dicen que perdonarán la vida a todos
pero con la condición de que identifiquen a quién es Espartaco. Y en ese momento, cuando Kirk Douglas, Espartaco, se levanta Tony Curtis al lado, Antonino, y dice: yo soy Espartaco, y empiezan varios: yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. Como decir, esa unión revolucionaria contra el poder. Eso era muy, muy izquierdista, y de todas maneras es una escena que luego ha tenido su eco en el cine posterior. En Lolita, de Stanley Kubrick, del 62, y se trató un poquito con el personaje de Peter Sellers, de ¿quién te crees que soy, Espartaco? Y sobre todo hay una buenísima que es en la vida de Brian, en el momento de la crucifixión, cuando dice: no, hay que salvar hay que condonar la pena a Brian. ¿Quién es Brian? Yo soy Brian. Yo soy Brian. Yo soy Brian, y mi mujer también. Ese es otro de los homenajes a esta película. Una película que marcó, yo creo que el hito. Ya había hecho películas anteriores Kirk Douglas, no sé, títulos tan grandes como 20.000 leguas de viaje submarino, El loco del pelo rojo, haciendo un papel de Vincent Van Gogh bestial. Y con bestial me refiero a bestia, o sea, muy, muy, muy temperamental, muy, muy extremo en sus sentimientos. Se podrían decir muchas películas, de verdad que... Pero aquí creo que es el culmen, porque además es el culmen de productor y actor, y algo que no muchos podrán decir a lo largo de la historia del cine. Quizás Chaplin en sus inicios, por ejemplo, producir o dirigir sus películas, pero aquí como productor y actor fue un hito, un auténtico hito. Además, yo creo que tiene mucho de Kirk Douglas Espartaco, en el sentido de que él también desde pequeño tuvo que enfrentarse, ¿no?, a esa opresión, a esa injusticia. Y también es cierto que esta película, vuelvo a decir, no es solo lo que representa como cinta, como filme, como película, sino el trasfondo social que tiene, y luego contribuyó en muchos sentidos a acabar con determinadas injusticias que se estaban dando, y que hemos revoloteado un poco sobre el tema, sobre la izquierda. Uh-huh. Y que sí que es cierto que esta película, y en concreto, ¿no?, la actitud de Kirk Douglas, sí que ayudó a terminar con esta situación que, por otro lado, era bastante triste. Pues sí, con las listas negras. Mejor empezar por qué son las listas negras. Quizá os suena más el término macartismo, la caza de brujas. En Hollywood fue las listas negras. Fue el Comité de Actividades Antiamericanas... anti-estadounidenses. Bueno, es que ellos, como dicen América para Estados Unidos, pues bueno, en puridad es el Comité de Actividades Antiestadounidenses, en ambiente español. Un comité investigador del Congreso de los Estados Unidos que ya existía desde el año 38, pero que se hace permanente en el 45, y lo que quieren, en el contexto ya de final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pues cortar la amenaza comunista. ¿Qué amenaza era? Pensar que elementos comunistas que estuvieran conectados con Moscú directamente, pues con un teléfono rojo allí debajo de la mesilla de noche, pues que se infiltraran en temas federales, y esto tiene su eco, por ejemplo, en el cine, porque los productores... hay una película que muestra esto perfectamente, que es la película Trumbo, de Jay Roach, del año 15, si no recuerdo mal, o del año 14, del 15. Y cómo los medios de comunicación ya empezaban a hablar de arrinconar a los comunistas, a escritores comunistas. Howard Fuss, el autor de la novela en la que se basa Espartaco, él perteneció al Partido Comunista, al PCUSA o al CPUSA, al Partido Comunista de Estados Unidos, y empieza una época muy de barbarie, de paranoia de medios de comunicación, los gerifaltes de Hollywood, el propio Congreso, y se crea lo que se conoció como la lista de los 10 de Hollywood. Los 10 de Hollywood son 10 personas a las que citaron en el Congreso para unas vistas orales públicas retransmitidas por la radio y por la televisión a todo el país, para dar ejemplo de que el Congreso estaba cortando la amenaza roja,
y aquí estaba Dalton Trumbo, el guionista que adaptó la novela de Howard Fast, de Espartaco. Y había mucha gente y había, la verdad es que son 10 nombres que eran guionistas y directores de Hollywood. Estaba el director Edward Dmytryk, por ejemplo, y gente a la que simplemente por sus convicciones ideológicas y por haber pertenecido en algún momento al Partido Comunista de los Estados Unidos, pues se les quiere dar un correctivo. Y el correctivo no era moco de pavo, porque era a la cárcel. No era solo eso. Y no era solo cortarles el pan, que también. Porque van a la cárcel y estamos hablando de mucha de esta gente también tiene relación con el ambiente izquierdista, porque algunos de ellos, hay un nombre que es Alba Bessi, que fue un guionista que él y otros muchos represaliados por esta caza de brujas y el macartismo estuvieron combatiendo en la Guerra Civil Española en las brigadas internacionales, en la brigada Lincoln sobre todo, y a la vuelta fueron represaliados y por pensar que habían apoyado a un gobierno, el gobierno legítimo de la República Española, que como había sido apoyado por Moscú, pues ya empezaban ahí a hacer la conexión y ya, el pavor, el terror comunista. Y cómo esta gente tuvo que pagar el pato porque se atuvieron a la primera enmienda, a no tener por qué decir delante de un tribunal de qué religión eran o de qué partido político, pero se les echaron encima por desacato y acabaron todos en la cárcel. Pero es que cuando salieron de la cárcel hay una famosa declaración de Waldorf que se da en el año, no me acuerdo si era en el 47, que les dejan sin trabajo. Y esto es algo que se ve muy bien en un documental que os recomiendo encarecidamente, que se llama Hollywood contra Franco, un documental español de Oriol Porta del año 2008, que trata toda esta época y lo que pasó. Se centra en Alba Bessi, en el personaje, en la figura real de Alba Bessi, pero en todo este ambiente de Hollywood que ayudó a la República Española, pero que luego fueron atacados por ello en Estados Unidos. Y es un documental que de verdad que os recomiendo. Y empieza esa época de paranoia total, de delaciones, de delatarse entre gente. Y hay una frase muy buena de Orson Welles que hablaba de cómo habían traicionado, mucha gente de Hollywood había traicionado a sus amigos por conservar sus piscinas. Y consecuencias, pues gente como Fritz Lang o Charles Chaplin tener que irse a Europa, o Orson Welles también, tener que irse a Europa para que por si acaso les citaban o algo, pues no tener que hacer frente a algo que a todas luces era injusto, porque no había pertenecer a algo no te convierte en un terrorista, o no te convierte en un terrorista. La palabra era para subvertir el gobierno de los Estados Unidos, algo así era lo que se esgrimía desde este comité. Y cómo quedan cuando salen de la cárcel esta gente, se queda sin trabajo, porque en Hollywood dicen que la lista negra es la lista de los que no pueden ser contratados por ningún gran estudio. ¿Qué ocurre? Que en Espartaco, Kirk Douglas lo que hace es decir, ya está bien de hacerle caso a los grandes estudios, porque aunque él estaba respaldado por la Universal, el que ponía el dinero era él. Y él decidió, no, yo tengo a Dalton Trumbo de guionista y va a salir en los créditos. Vamos a acabar así, o a empezar a acabar así con las listas negras. Y fue lo que ocurrió. Y aunque no fue el único, fue alguien que rompió una época salvaje, paranoica en Estados Unidos, con acusaciones sin fundamento y con suicidios incluso de gente que fue acusada. Esas delaciones, una etapa realmente paranoica, y sobre eso Kirk Douglas es uno de los agentes más importantes de haber acabado con ello. Y además hay que decir que muchos de estos guionistas trabajaban a base de seudónimos, es decir, Sí. en ningún momento se les reconoció ese trabajo. Trumbo, por ejemplo, me lo comentaba Miguel antes también fuera de micro, tiene un Oscar, ¿no? Un Oscar guión por con Vacaciones en Roma. Con seudónimo.
Ahí firmó con seudónimo y lo recogió otra persona y desde casa, pues en la película Trumbo se ve muy bien como en casa saltan del sofá, pero poco, porque le miraban mal los vecinos. Y esa es otra de las injusticias, ¿no? Con las que, bueno, esa reparación que hizo Espartaco, que hizo Kirk Douglas en ese sentido, y es uno de los legados y de las cosas que nos ha ido dejando, ¿no? Que nos ha dejado muchas otras. Sí, nos ha dejado, por ejemplo, varias autobiografías. Hemos ido hablando un poco de ellas. Hemos ido hablando, por ejemplo, de El hijo del trapero, también de esta otra de Yo soy Espartaco, rodar una película, acabar con las listas negras. Hay otra que es muy buena, porque Kirk Douglas sí fue muy longevo, pero en el año 96 creo que sufrió un ataque de apoplejía, en el 2002 otro, y hay un libro autobiográfico muy bueno que se llama Mi golpe de suerte, My Stroke of Luck, y se refiere a que fue justo después de ese stroke, de ese golpe de apoplejía que le dio un poco esa reflexión. Nos dejó libros autobiográficos que precisamente son los que permiten, volviendo a lo que decías tú al inicio del programa, permiten que nos salgamos de ese pedazo de estrella de cine para decir, oye, es que esa persona que había detrás era muy interesante. Es que cuando empieza a dejar el cine, empieza a abrazar todo tipo de activismos sociales contra las injusticias, por ejemplo, contra el abuso a los ancianos en las residencias. Es una cosa que, encima con los tiempos que están corriendo ahora mismo, pues una cosa muy interesante contra ese antisemitismo, que siempre hay una entrevista del año 89 de Terence Moss que le hizo a Kirk Douglas en un programa que tenía en televisión española, que en realidad cuando habla de ese antisemitismo que él sufrió, ya no solo la anécdota que hablé de la mujer a la que contaminó, como ese resentimiento contra una injusticia, o sea, y por qué en su autobiografía El hijo del trapero hablaba iba a ir al baile de graduación del instituto y quedó con una chica y la chica después le tuvo que decir que no, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? Es que eres judío e hijo de trapero, es que no. Esa luchar contra esa injusticia, y eso es algo que el legado que nos dejó en el cine es importantísimo, pero también el legado literario que nos ha dejado con esas obras autobiográficas es muy, muy, muy rico y muy interesante para anécdotas y cosas sorprendentes. Bueno, me viene muy bien que hables de ese legado literario porque me lo dejas votando para preguntarle a Justo. Evidentemente vamos a hablar de libros, ¿no? Vamos a hablar de libros. Bueno, y vamos a hablar de libros que ya hemos comentado, pero sí, voy a comentar algo. Bien, pues nos vamos a la estantería del Yayo, te pongo cabecera y vamos. Estupendo, vamos. La estantería del Yayo, una sección viejuna de Justo Fuentes. Ahí tenemos lo que yo estaba esperando, haciéndole señales. Que quería hacerlo a lo grande, bien. Me iba a levantar, pero como ya sabéis que no llevo pantalones, no lo voy a hacer. Esa es la obertura de la película Espartacos, de Stanley Kubrick, que hemos hablado antes de ella, compuesta por Alex North. Bueno, vamos a ver el apartado musical. En el apartado musical, pues va a cantar él mayormente. Tiene varias canciones. Bien. No cantaba mal, ¿eh? No cantaba mal, ¿no? Aquí tiene una voz un poco más fina, pero es que no es él. Esta es Doris Day. Bien. Vale, la canción se llama With a Song in My Heart, de la película El trompetista, Young Man with a Heart. Sí. Muy bien. Sería la traducción. Bueno, y en esta escena ya está cantando, como veis, todo suavidad, y llega él con sus pantalones de cuello vuelto a pegarle trompetazo en la cepa a la oreja. Pero queda muy bien. Está como nervioso viéndolo ahí.
Y bueno, aquí no lo vais a oír cantar, si lo dejamos un poquito, pues lo iremos tocar la trompeta, que tampoco la tocaría él, me imagino. O sí, O sí. imagínate. En la canción está acreditada a los dos. Ya no sé si... Ahí se ha escuchado, ahí ha habido una trompeta por ahí. Sí, empieza, en la escena está sentado junto con la orquesta y de pronto pues se lanza y se va, digo, a molestar a la muchacha. Así era él. Bueno, os lo juro que pasa, vamos a... Venga, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Bueno, pues en esta... Ahí está. I was under a prairie moon, Este sí es él. whistling a lonesome tune when my roving eye came to sight her. Vale, la canción se llama And the Moon Grey, Brighter and Brighter, de la película La pradera sin ley, o como todos sabemos en inglés, Man Without a Star. La pradera sin ley, si lo dice la palabra. Sí, bueno, traducción libre. Aquí ya no da la tabarra con la trompeta, pero sí se coge un banjo, no sabemos qué es peor, y se pone en una cantina no voy a decir molestar a la gente, porque a lo mejor a algunos les gustaba que Kirk Douglas le tocara el banjo. Pasamos a la siguiente, José Luis. Bueno, de momento a una señora le gustó. Efectivamente. Y aquí, bueno, pues esta tenemos... Esto es para verlo, porque... Vamos a dejarlo un poco que suene. Ahí lo tenemos. Kirk Ole. Douglas. De mañana le va a cantar a una casita sola con sus puertas. No me río de Kirk. Me río del trío de mexicanos que están al... Que esa paloma no es otra Oye, pues cosa muy conseguido el español de Muy bien, este señor, sí. ¿eh? Sí. Ahí están. Pero se vienen arriba. Ahí va. Maravilloso, cucurru Bueno, paloma. la escena son tres mexicanos tiznados, feos, con una señorita que no recuerdo quién es la actriz, esta de la película The Last Sunset, y en un decorado que es un Belén, con sus sábanas detrás, sus pastorcitos y eso. Bueno, los pastores no salen. Y bueno, le está cantando esta canción a esta muchacha que él y ella están impolutos. Mientras los otros están tiznados, están puestos del desierto, ellos están... Normal. Sobre todo ella, que parece que la han puesto allí, que que va a coger el coche y se va a ir. Bueno. ¿Y esto que suena de fondo? Esto ya suena de fondo. Vamos a hablar de libros. Los libros que traía, los que quería destacar, ya lo ha comentado. Esto es de Gunfight and the OK Corral, Duelo de Titanes. Como su propio título original indica. Bueno, aquí las cosas no están tan descabelladas como otras veces, ¿no? Pero bueno. Bueno, bien, ¿no? Aquí se traduce como se traduce y eso es lo que hay. La banda sonora es de Dimitri Tiomkin. Y bueno, he puesto esto de fondo para hablar de los dos libros, principalmente la autobiografía que escribió, por ejemplo, la de Yo soy Espartaco con 97 años. Es lo que te pasa, que vas dejándolo. Bueno, oye, si queréis seguir hablando de las biografías, podéis seguir un poquito, que tiempo hay. Y la del hijo del trapero, que se la escribió mucho antes, pensando, claro, uno escribe su autobiografía cuando ya está llegando al final, pero es que le quedaban años todavía. Lo dice en el prólogo Claro. del hijo del trapero, dice que es que lo voy a ir haciendo antes de que me llegue el final y se me vayan olvidando las cosas. Sí, pues es del Claro. 88, duró 32 años. Y en la última pone algo así como, Iba a hacer segunda anda que parte. si lo llevo a saber. Iba a hacer segunda parte y además, claro, que tendría el editor allí diciendo, esto ya lo contaste. Yo qué sé. Se le iba. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, estos son unos... Hablas como un crío, dices tonterías. He ganado el combate. Hola, Jeff. Le estaba esperando. Hablemos claro, señor. ¿Está ofreciéndome el mando del general Miró? Mire, cuando quiera que me dé una conferencia sobre la estética del cine, se la pediré. Y no será durante mi trabajo ni será para disimular Bueno, esto una es pobre e un inepta vídeo con interpretación fragmentos una gran de estrella. películas dobladas, como podéis ver, porque estamos en la radio y entonces así se entiende mejor, porque en la radio se ven muy mal los subtítulos. Entonces, pues, bueno, está doblado y pues el homenaje a Luis San Salvador, Francisco Arenzana
y sobre todo a Juan Manuel Soriano, que es el que ponía la voz que se la puso en Espartaco, ¿no? Yo siempre lo digo y soy muy fan de los doblajes antiguos. De los Doblajes antiguos soy muy Sí, fan. sí, son Ya no, geniales, los doblajes geniales. no son así. Bueno, pues luego te recomiendo una página donde están todos los actores que doblan y encima fragmentos que puedes oír. Y es genial oír a Juan Manuel Soriano doblando aquí Douglas, casi digo Douglas, en Espartaco. Bueno, este apartado es el apartado de cine y televisión. Pues, cine, tenemos millones de películas. Y sí recomendar, pues, tanto la entrevista que le hizo Terence Simois, que has comentado, y también Kirk Douglas, El Indomable, un documental francés dirigido por Hubert Attal, que estaba en la noche temática. Me imagino que en Televisión Española se podrá ver. Y llegamos a Relaciones por los pelos, esta vez poquita, por el tiempo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Joder, avisa. Ahí está. No. Maravilloso. Quería ver tu reacción, Me encanta. Bueno, pues el grito inconfundible de Robin Williams. Bueno, yo sigo hablando y la canción que suena de fondo ahora comentamos. Bueno, esta película está dirigida por Barry Levinson y este director tiene muchas películas, como hacen todos los directores normales, que tienen muchas películas. Los buenos. Los buenos y los que le dan trabajo. Y tiene una comedia que protagoniza Richard Dreyfuss y Danny DeVito, una comedia que se llama Teen, no le he apuntado al final, Teen algo, se llama la comedia. El caso es que tiene la banda sonora de este grupo, que es Fine Young Cannibals, un grupo que sacó 2 discos, o en realidad sacó 10, pero él mismo, que lo va reeditando, esta vez si es verdad, no es como Melendi. Vale, bien. Va reeditando los discos, que sacaron 3 discos nada Esto más. es un temazo, ¿eh? Y este es Suspicious Man, de un señor que se llama Mark James, que no lo conocía nadie, pero que cuando lo cogió Elvis Presley, hizo la versión, pues entonces se convirtió de verdad en un temazo. Entonces seguimos con este grupo. Este grupo hizo esta versión, que ya he comentado que es de Elvis Presley. Como estamos con el western, pues Elvis también protagoniza una película del oeste donde canta lo que era Elvis. Y esa película del oeste, lo más destacado, aparte de las canciones de Elvis Presley, es que la esposa de Elvis Presley se llama Kiowa. Oh. Que me parece como los gritos que daba él, ¿no? You know, ¿no? Igual no se llamaba así, se lo pusieron fácil. Claro, también era. Que suele saberlo, ¿eh? La historia que él está con una Kiowa, que era o murciana o india, creo que era india. Y tiene que decidir entre ayudar a los indios o ayudar a los suyos en el rancho, pero eso mientras cantaba. Sí, el hombre. es como Avatar. Sí, Como Avatar. básicamente. Si pones el de azul, es lo mismo. Esta película la dirigió Don Siegel en 1960. Y ahí donde íbamos a ir, Don Siegel pues fue el que dirigió las películas más conocidas de... Ahí tenemos Clint Eastwood. Y aprovecho para decir lo que decía mi madre, Clint Estango. Si ese era Michael Douglas, el otro era Clint Estango. O Han McCartney, que eran también otros grandes de la época. Me apunto una nueva subsección que es ¿cómo llama mi madre a? Madre mía. Tirone Power. Tirone Power. Bueno, lo más grande ya, esto es un pequeño inciso, no sé cómo de tiempo. Bien, vale. Lo más grande era que yo me tiré muchos años creyendo que Joseph Cotten era español porque le llamaba José Cortés. Y cuando lo veíamos en El tercer hombre decía Joseph Cotten. Y yo, José Cortés, español, parece que se ha cambiado el nombre. José Cortés. Bueno, pues este es la conexión para finalizar, pues porque esta música de las películas del oeste, bueno, esta música es del bueno, el feo y el malo, que está dirigida por Sergio Leone, pero las bandas sonoras es de Ennio Morricone, y Ennio Morricone tiene un par de bandas sonoras, no de lo mejor, pero bueno, tiene un par de bandas sonoras de películas donde aparecía Kirk Douglas, como The Chosen, que es una película de terror italiana, y un Homo da rispettare. Oh, un italiano perfecto, ¿eh? Perfecto, eso sí. En inglés no estaba yo muy allá, pero en italiano
Genial. Bueno, y ya cerramos las conexiones por los pelos. Bueno, pues cerramos conexiones muy bien, justo como siempre. Yo esta sección la disfruto y estoy deseando escuchar la de Mi madre lo llama así. O sea, estoy deseando... Tomo nota y para el próximo programa Bien. sacaremos... Bien. Tengo unos cuantos muy buenos. Estoy deseando. Pero bueno, mientras, pues nos estamos acercando al final, lamentablemente. Yo lo digo siempre, todo es un programa de tradiciones. Hemos hecho la primera tradición, la pregunta del principio. Vamos a la del final, que es, bueno, pues ¿con qué os quedáis de Kirk Douglas? Justo. Esos pantalones en el sobaco. Bien. Con todo lo que tiene ese hombre, que me fije yo en eso nada más. Miguel, arregla esto, por favor. Bueno, yo creo que hay que quedarse con dos grandes cosas. Una es que, en plan cinematográfico, que ese hoyuelo es con el que siempre vamos a reconocer a Ulises, a Espartaco, a Van Gogh o a otros tantos personajes, muchos de ellos históricos además. Un actor que hizo mucho cine histórico y no hizo tanto cine histórico, pero sí películas muy grandes de cine histórico, y nos hemos quedado al final con que es como el tema de Leónidas en 300, pues vamos a creer casi siempre que es Gerard Butler. Pues con Espartaco nos va a venir la imagen de Kirk Douglas, o con Ulises. Y lo otro importante es, con lo que me quedo, es que detrás de ese pedazo de actor había un hombre muy comprometido, y sobre todo que no se cayó ni una, aprovechando esa mala baba que tenía, pero no se cayó ni una para luchar contra la injusticia. Bueno, pues yo me uno a eso. Es algo que comentaba también al principio, ¿no? Esa parte detrás de la estrella que muchas veces se queda ahí en la sombra y no sé, esperamos que en este humilde homenaje que hemos hecho hoy se vea pues esa parte humana que tenía Kirk Douglas. Y nosotros nos vamos a ir, justo, ha sido un placer. El placer es mío, como siempre. Miguel, un placer tenerte aquí. Cuando quieras volver, teléfono, oye, que voy. Y esta es tu casa. Muchísimas gracias. La verdad es que uno no puede decir más que a gustito se está aquí con vosotros, y ha sido un placer. Bueno, pues Genial. Gracias, José Luis, a las labores técnicas. Gracias. Y nosotros, pues nos vamos. Y lo que os digo siempre, portaros bien. Adiós. Adiós. So cold, so still. There they lay side by side. The